Hola, ¿cómo están? Amados, un gusto de saludarles en este domingo 13 de junio del año 2021. Un gusto de verles una vez más. Espero que el Señor les haya guardado. Sé que hay muchas necesidades en algunos de los que seguramente están viendo este programa o lo van a ver, y hemos estado orando. Nosotros mantenemos contacto aquí no solo con los hermanos que están aquí en Estados Unidos, sino también de otros países. Así es que vamos a orar al final también por todas esas necesidades, especialmente de salud, ¿cierto? Y de trabajo y otras situaciones también familiares. Un gusto, vamos a continuar y hoy día vamos a redondear este tema que obviamente no lo vamos a alcanzar a ver en profundidad nunca, pero está relacionado con estos temas. En esto creo. Ya hemos dicho y lo vuelvo a repetir, cada uno de nosotros actúa, se desarrolla, se desenvuelve, mira el mundo de acuerdo a las creencias que uno tiene. Ya sea que son propias, que uno se las ha ido armando, o de otros, ¿no? De otros leyendo, viendo, escuchando. Lo hemos armado de alguna manera en nuestras propias creencias. Y no solo creencias para este mundo, también tenemos las creencias que son por la eternidad. Bueno, la Biblia en esto es el máster, ¿cierto?, de todo, porque la Biblia que nos heredó Dios y permitió preservarla por tantos años, nos muestra claramente las cosas relacionadas con la vida eterna. Así que hoy día vamos a concluir y vamos a ver algunos otros aspectos que ya vimos la semana pasada. Y ahí vamos a concluir por lo menos esta parte de en esto creo. Acompáñenme en un momento de oración. Amado Dios, en esta mañana queremos darte gracias en este día domingo, que lo reservamos para guardarlo, para honrarte, y en que recordamos también, Señor, tu resurrección. Cada domingo nos habla de este evento trascendental, maravilloso, significativo, singular, en la vida de Cristo, operada por el poder de Dios que lo resucitó a la vida, como Él tantas veces lo predijo. Y gracias, Señor, porque eso de alguna manera también se traspasa a aquellos que somos hijos tuyos. Gracias por esa esperanza, gracias por esa promesa. Al abrir tu palabra te pido que nos dirijas, hables a nuestros corazones de acuerdo a nuestra necesidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hay una película que vi hace tiempo y en verdad se la recomiendo, es bien bonita. Es Heaven is for real. Bueno, eso en inglés es como, bueno, el cielo es como algo real, ¿no? Aquí dice es como algo real, pero es real. Porque esto de la vida eterna tiene que ver con cosas que no son materiales, ¿no? Tiene que ver con cosas espirituales. Es una película muy bonita basada en la vida real. No sé, está este mismo título, pero también está en español. O sea, dentro de los lenguajes alternativos que trae el video, ustedes pueden buscarla a lo mejor en YouTube, en Netflix, no sé, o arrendarla. Es muy bonita para verla en familia, más ahora en el tiempo de pandemia. ¿Ah? Muy bien, entonces habíamos visto aquí déjenme avanzar, hemos visto todos estos temas relacionados con en esto creo, y ahora entonces estamos aquí en la vida eterna que comenzamos la semana pasada. Y quisiera leerles de un libro de una persona cristiana, leerles algunos pasajes de este libro que me parecen interesantes. Es un libro de Ed Young, hijo, que se llama Enfrente sus temores. Cómo identificar y manejar, ¿cierto?, estos temores. Uno de ellos es enfrentando el último minuto y se relaciona con la muerte. Porque digamos algo antes, ¿cierto?, que la vida eterna está, disculpen, déjenme dejarlo ahí está, la vida eterna. Aquí hay tres palabras que son significativas en todo este tema. Uno es la salvación. ¿Quién da la salvación? No es algo, no es una institución, no es nada. Dios envió a su Hijo. Él es el Salvador. Él nos da la salvación para unirnos a Dios.
En el momento que una persona cree y pone su fe en la obra de amor de Cristo en la cruz, que está pagando mi deuda de desobediencia con Dios, y ese es un acto de fe y de arrepentimiento, obviamente, ¿cierto? Yo recibo el don de la vida eterna. Por lo tanto, salvación, Jesús, vida eterna, están íntimamente conectados. Ahora, Dios nos bendice de diversas maneras, pero una de las promesas, por ejemplo, están las promesas de que Dios estará siempre con nosotros, de que Dios nos anima, etcétera, etcétera, tantas promesas. Él va a cuidar de sus hijos hasta el último respiro que nosotros demos. Entonces, la salvación, cierto que es el plan de Dios que proveyó para la humanidad en la persona de Jesucristo, y al recibirlo, nosotros entonces adquirimos o tenemos el don de gracia que Dios nos da. Tú tienes vida eterna. Basta citar ese pasaje famoso de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, déjenme leer algunos pasajes aquí. Hay no sé si lo anoté por aquí, creo que sí. Hay una página en internet, ¿no?, que se llama El Reloj de la Muerte. El Reloj de la Muerte. Y pensé que lo había anotado, creo que lo tengo anotado por aquí. Exactamente, El Reloj de la Muerte, ustedes lo pueden encontrar ahí en internet. En inglés, ¿cierto? Es Death Clock. El Reloj de la Muerte. Bueno, ahí le van a pedir algunos datos sobre salud, la fecha de nacimiento, y le va a dar una fecha estimada de cuando usted va a morir. Ahora, esto es un hecho obviamente que nadie lo puede eludir. Y más que eso, incluso cuando muere alguien o va a morir alguien, no buscamos, digamos, se murió. Usamos palabras, digamos, que de alguna manera nos consuelan. Bueno, partió, está en paz, ¿cierto? Son esas palabras, digamos, que nosotros usamos para describir, en verdad, este momento trágico de la partida de alguien, ¿no? Ahora, la Biblia habla, obviamente, y dice en Hebreos, hay un pasaje que dice: está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Los cristianos, los que creen en la Biblia, no creemos en la reencarnación. Y creemos que la vida eterna no se consigue después de la muerte, sino que tú la determinas ahora, mientras estás en la tierra, en un acto de voluntad, de arrepentimiento hacia Dios, o un acto de fe. Tú determinas aquí dónde vas a pasar la eternidad. Pero hay un momento, obviamente, que es el momento trágico, digámoslo así, para algunos más trágico que otros, es el día de la muerte. Bueno, para que ustedes sepan, yo metí los datos en esta página en internet, que le pueden entrar ahí, y voy a morir un día jueves, el 10 de mayo, que es un día jueves del año 2035. 2035. O sea, no me queda mucho. Bueno, están todos invitados a mi servicio el día jueves 10 de mayo. Anótenlo, por favor. Yo sé que esto no es para reírse a veces, pero es interesante, ¿no? Es jocoso, digámoslo así. Bueno, leo otros pasajes que nos habla esta persona sobre en este último minuto, ¿no? Cuando pasamos de la muerte a la vida. Ahora, eso está en lo que uno crea. Yo creo lo que dice la Biblia, en la persona de Jesucristo, lo que Él vivió, lo que Él hizo, y yo creo en eso y pongo mi fe en eso. Los cristianos se supone que creemos en la resurrección de Cristo, que es el gran sustento y fundamento de nuestra fe. Bueno, Pablo lo dice en muchos versículos en el Nuevo Testamento, que así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. No ya con este cuerpo corruptible, sino que con un cuerpo distinto, glorificado, dice, incorruptible, un cuerpo espiritual. Pero personalmente creo, según lo que vemos en la Biblia, que vamos a podernos identificar. Vamos a poder,
tú no pierdes tu identidad, no te diluyes por ser un espíritu. De hecho, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, morando en nuestra vida, para nosotros es una persona que siente, que tiene voluntad, etc. No es algo indefinido. Por lo tanto, aquí hay algunas cosas que permítanme compartirles. Dice en uno de los párrafos, por ejemplo, de que, a ver, un poquito más adelante acá, pero creo que Dios, dice este autor, tiene un reloj de la muerte para ti y también para mí. O sea, cada uno tiene su tiempo, está diciendo él. Él controla mi vida y mi muerte, y solo Él conoce cuál será mi último día en el planeta. Ahora, el hombre ha hecho esfuerzos, obviamente, ¿para qué? Ha hecho esfuerzos para poder prolongar la vida. Los remedios, haga ejercicio, tome esto, tome lo otro, vaya a la fuente de la juventud, tire una moneda, etcétera, ¿no? O sea, tratamos de alguna manera eludir lo más que podamos la muerte, pero es una sentencia. Hay un pensador por ahí que lo menciona este mismo autor, que es Bernard Shaw, que es un dramaturgo, creo, del siglo XVIII, y él dice, las estadísticas acerca de la muerte son bastante impresionantes. 1 de cada 1 muere. Es interesante, ¿eh? O sea, el 100%. O sea, no hay probabilidad, ya sea usted rico, pobre, etcétera, etcétera, no tiene escapatoria a la muerte. Bueno, más adelante dice este libro, aún si los relojes, dice, de la muerte fueran exactos, el reloj de la muerte, esa fecha que yo les di de cuando yo moriría, dice, la mayoría de las personas no querrían que les recordaran que sus vidas se van escapando, ¿no? Que le den la fecha a uno, ¿no? Generalmente pensamos que vamos a morir naturalmente por el proceso biológico de degradación en nuestro cuerpo en algún momento, ¿no? De alguna manera podemos hacerle trampas, dice este autor, a lo inevitable, aunque sea por un poco de tiempo, ¿no? Pero al final lo determina Dios. Dios es el autor de la vida. Todo lo que hacemos generalmente es el esfuerzo de derrotar este reloj que llevamos ahí o tenemos en el celular. Que por favor no corre, que no avance muy rápido. Más adelante otros pasajes dice, bueno, el 75% de lo que vemos en las noticias se refiere a muerte. A la muerte. Luego de escuchar o mirar las noticias, la mayoría de las noches espero que el comentarista diga lo siguiente: y esas son las noticias. Volveremos mañana por la noche si usted es lo suficientemente afortunado y aún vive. ¿Ah? Bueno, aquí está un poco colocándolo de una manera chistosa, digámoslo así. Bueno, vamos a morir y eso todos lo sabemos. Lo que quiero recalcar, en verdad, al leerle estos trozos de este libro, es la realidad de la muerte, que vamos a enfrentarnos a ella. Unos antes, otros después. Seguramente todos los que están mirando tienen algún familiar que está por morir o que ya murió. Ahora, ¿cuándo vamos a morir nosotros? Yo tengo un hijo que murió a los 16 años, ¿no? Así es la muerte. La Biblia describe en detalle, dice, la reunión que todos tendremos al día siguiente o en el mismo instante que vamos a morir. Ahora, normalmente nosotros queremos saber qué depara el futuro. Y para eso la gente a veces consulta el horóscopo y va a ciertas personas. Oye, ¿qué es lo que va a pasar conmigo de aquí hacia adelante? En las distintas áreas de nuestra vida. Ahora, todo eso también es incierto. Pero ¿saben ustedes que el mejor pronóstico del futuro está mostrado en la Biblia? Para toda la humanidad. Y existen solamente dos opciones. Aquellos que van a ir con Dios porque creyeron en Jesús como su Salvador, y aquellos que van a ir al infierno con Satanás, y dice el Apocalipsis, y sus huestes y los demonios, donde va a ser la condenación eterna. Ahora, esto no lo digo yo, ¿no? Lo dice Mateo, otros pasajes de la Biblia y también el Apocalipsis.
De hecho, ahí en Mateo hay una figura que habla, ¿cierto?, de los corderitos y de los cabritos. Y dice que cuando Cristo venga en su segunda venida, van a decir, cuando el fin de la historia de la humanidad, Él dice que va a separar a las ovejas, que son sus hijos, a la derecha, y los cabritos a la su izquierda. Uno para salvación eterna con Dios y los otros para perdición eterna lejos de Dios. Pero no va a haber muerte total, lo que algunos llaman aniquilación del alma. No, ninguno va a morir. Aquellos que se van al cielo, por supuesto, no van a morir espiritualmente, y los que no van a estar en el cielo y van a estar en el infierno separados de Dios por la eternidad, ¿cierto?, ellos tampoco van a morir. Vamos a tener la muerte física, sí, pero no la muerte espiritual. Por lo tanto, todos vamos a tener muerte espiritual. El punto entonces clave en el mensaje de salvación es dónde tú quieres pasar la eternidad. Esa es la pregunta. Y la Biblia en verdad es muy clara en eso. Es clarísima, no deja ninguna duda. Y dice que, la Biblia determina claramente qué es lo que va a pasar con nosotros, nuestra alma, cuando muramos. Dice, esta reunión va a ser enorme. Las Escrituras describen a los participantes, los que van a llegar a la mesa. Aquí hay como una ilustración. Y luego más tarde dice, muchas personas no están preparadas para esta reunión o para el encuentro con Dios. Si tú murieras hoy y te encontraras que después de la muerte hay vida y te encuentras con Dios, ¿qué le dirías? ¿O qué le responderías a Dios? ¿Cómo está tu cuenta espiritual con Dios? Y aquí la Biblia es muy clara, ¿no? Por ejemplo, yo si muero, yo tengo mi abogado, que es Jesús. No por mis propios méritos, no por mis méritos, ni porque yo sea santo, sino porque puse mi confianza en el sacrificio de Jesús. Y Jesús es mi abogado. Él es mi carta de presentación que va a ir delante mío cuando yo muera, delante de Dios. Le va a decir, este creyó en mí, por lo tanto fue hecho justo. No por sus méritos, sino por el mérito de Jesús mismo. Esa es la manera que Dios determinó. Ese es el plan trascendente que Dios determinó y que lo muestra su palabra. Para aquellos, digamos, que deseen abrir su corazón a Dios. Entonces, el encuentro con el Creador es una cita inevitable para toda la humanidad, absolutamente. Bueno, el libro también habla de la resurrección, ¿no? ¿Cómo va a ser la resurrección? Pero eso está en el evento de la segunda venida, que creo que lo tenemos más adelante, sí. Para la próxima semana vamos a hablar un poquito de eso. Ahora bien, la semana pasada creo que estuvimos viendo un poquito un evento que sucedió, creo que sí, de la transfiguración de Jesús, que de alguna manera nos muestra también este mundo espiritual que va a existir después, ¿no? Pero sin embargo, los discípulos lo vieron. Ahora no me pregunten cómo, pero Dios es todopoderoso y Él lo puede hacer. De hecho, cuando Jesús resucitó, por ejemplo, dice que habían dos hombres con túnicas blancas. Las mujeres lo vieron y le preguntaron. No sé, se materializan, probablemente ángeles que se materializan para que nosotros podamos verlo. Bueno, es otra dimensión, es una dimensión espiritual. Y para eso Dios es Dios, ¿no? Y Él todo lo puede. Y veíamos ese evento. Hay otro evento también que nos habla un poco, si bien es una parábola, está en Lucas capítulo 16. Creo que lo mencioné, pero déjenme decir unas 2 o 3 cositas sobre eso, y que es el rico y Lázaro, ¿no? El rico y Lázaro. Y ustedes deben conocer la historia, ¿no? Dice que este era un hombre, se la cuento porque el texto es largo. El resumen de la historia es que aquí existe un hombre en la tierra, había un hombre que era rico, y había un hombre que era muy pobre, que era Lázaro. No es el Lázaro que Jesús resucitó, ese hermano de Marta y María, en Betania. No, es de otro Lázaro, ¿no? Y dice que los dos murieron. Ahora, el rico fue al infierno y Lázaro fue al cielo. Ahora, el rico fue al infierno no por ser rico,
Lo más probable, según el texto, es que el rico fue al infierno porque tenía su corazón, lo único que pensaba y soñaba y despertaba en la mañana era la riqueza. Y a Dios lo dejó fuera. Y nunca dijo, bueno, murió. Y cuando murió se dio cuenta de que el mundo espiritual después de la muerte era real. Entonces aquí Jesús en esta parábola está hablando de esta realidad espiritual, que van a haber dos lugares. Y que unos van a ir al infierno, aquel que nunca aceptó ni creyó en Jesucristo como el Hijo de Dios y como su salvador personal, y aquel que sí lo hizo. El pobre, que era Lázaro, probablemente en su pobreza ya no tenía dónde más ir, levantó los ojos al cielo y creía en Dios, ¿cierto? Y fue al cielo. Y ahí se produce un diálogo en el pasaje, ustedes lo pueden ver en Lucas capítulo 16. Y se produce un diálogo entonces. Entonces el rico desde el infierno es una parábola, está simulando, pero es una realidad también. Está diciendo, por favor, con tu mano, mójame la boca que aquí me estoy quemando, ¿no? O sea, era un lugar de sufrimiento. No vamos a entrar en detalle si era azufre, o etcétera, etcétera, o si eran llamas, probablemente lo sean, pero hay otros que piensan que no, pero va a ser un lugar de sufrimiento, sí lo va a ser. Entonces, ¿qué sucede? Lázaro le dice, no puedo porque tú estás allá y yo estoy acá. Entonces el rico le dice, por favor, entonces manda a alguien para que le hable a mi familia de que verdaderamente existe una vida después de la muerte y que no vayan a venir al infierno y pongan su fe en Jesucristo. Bueno, ahí se produce otro diálogo también y por favor le pide, manda a alguien que le hable a mis familiares. Ahora, ¿por qué predicamos el Evangelio nosotros? Para que la gente abra su corazón a Dios. Y si hay alguien de tu familia que no conoce a Dios y muere, la sentencia de la Biblia es que tiene condenación eterna. Vale decir, lejos de Dios por la eternidad. Y eso debería preocuparnos. Por eso nosotros tenemos unas tarjetitas aquí que oramos por personas, amigos, familiares, para que conozcan al Señor. Estamos orando primero por ellos, para que el Señor de alguna manera también los alcance a través de nuestro propio testimonio o de otra manera, ¿no? Así es que, y hay otros eventos más en la Biblia, y quiero terminar en esta mañana con un pasaje que nos habla justamente de esta realidad de la muerte, no específicamente, pero se deduce del pasaje. Y está en Juan capítulo 14, del 1 al 4, ¿no? Del 1 al 4. Dice lo siguiente: no se angustien. ¿Por qué? Porque Jesús aquí está en sus últimos días, está con sus discípulos y le está diciendo, yo me voy a ir, ¿no? Y ya le había enseñado de que él iba a resucitar al tercer día, pero aún así estaban tristes. Pero Jesús les dice, mire, no se angustien, porque Dios tiene un plan perfecto. Eso es lo que en el fondo le quiso decir. No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. O sea, confíen en todo lo que yo les he dicho, en todo lo que han escuchado, en todo lo que yo he hecho, del poder que yo tengo, incluso para resucitar a los muertos como lo hizo con Lázaro y con otros más. Dice, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Y aquí está hablando del cielo. En el hogar de mi Padre, donde está Dios. Ahora nadie me van a preguntar, bueno, deme la dirección para llegar. Ya vamos para allá. Mire lo que dice. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Así que si tú no tuviste una casa aquí, no importa. ¿Cierto? Es verdad, a veces nos esforzamos y es bueno tener todos queremos tener nuestra casa, ¿cierto? Esta casa es mía, la cuidamos, etcétera, etcétera. Pero más importante es si tenemos o no una casa por la eternidad. Esa es la habitación más importante por la cual deberíamos preocuparnos. Y dice aquí, en la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Pero en el fondo le está diciendo, yo le he dicho la verdad.
Esto es lo que va a suceder. Y todo lo que le he dicho antes también. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, dejo todo listo, vendré para llevármelos conmigo. Aquí está hablando de la segunda venida entonces, que es la que esperamos todos los cristianos en el mundo. Que puede suceder en cualquier momento. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No como un niño, sino como juez. Como juez. Va a venir a juzgar al mundo en base a si aceptamos o rechazamos a Jesucristo. Dice luego, así ustedes estarán a donde yo esté. Y aquí está hablando un poco de la eternidad. Donde yo esté, ustedes ahí van a estar para siempre. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Bueno, y termino con esta invitación, que fue la pregunta de Tomás, que dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Porque Jesús le dice, ustedes ya saben el camino. Pero Tomás, que era incrédulo, ¿no? A él le costaba entender un poco. Y lo que nos pasa a nosotros, le preguntó, pero Señor, muéstranos el camino. ¿Y qué le respondió Jesús? Algunos de ustedes yo sé que lo saben. Bueno, se los leo. Dice aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Por lo tanto, la salvación es alguien, es Cristo, es Jesús. Él es el camino para llegar a la vida eterna, para llegar al Padre. Es Jesús. Yo no te estoy hablando de una religión. Simplemente estoy pensando a la luz de la palabra de Dios, mostrándote lo que Dios nos dejó y el plan que Él nos dejó para saber cómo nosotros, tú y yo, podemos ser salvos, ser hijos de Dios, tener la salvación a través de Jesucristo y a raíz de eso apropiarnos de la vida eterna que Jesús ofreció. Ahí están las palabras de Jesús y sigue el pasaje. Y no solo ese, sino que hay muchos otros más. Por lo tanto, si tú no has hecho una decisión por Cristo, tú puedes venir a arrepentirte. Y cuando digo arrepentirte, estoy diciendo que tú dejas de no creer en Dios. ¿No? De no creer en Dios. Tú dices, bueno, Señor, yo te desconocía en mi vida, pero ahora quiero volverme a ti. Eso es arrepentirse. Hacer un giro en nuestra vida. Y Dios nos toma tal cual tú estás. No importa dónde estás, si estás contento, si estás satisfecho, etc. O si estás a punto de morir. O si crees que no tienes perdón de Dios. Sí tienes perdón de Dios. A través de Jesucristo. Si tú vienes y le dices, Señor, y yo te necesito en mi vida. Él es el camino. Señor, y yo quiero llegar a Dios. Cuando yo muera, yo quiero tener vida eterna. Y por tu palabra yo sé que tú me puedes dar vida eterna. Por lo tanto, yo pongo mi fe en ti. Quiero ser un hijo tuyo. Recíbeme como un hijo tuyo. Y gracias, Padre amado, por la salvación que tú me das a través de Jesucristo. Y yo lo hice casi una oración. Es lo que tú puedes decir. Y si mañana mueres, tú vas con Dios. Es la promesa que está en la Biblia. Los hijos de Dios, su alma en el momento que mueren, van a la presencia de Dios inmediatamente. En un abrir y cerrar de ojos. Esa es la esperanza. Ese es el mensaje maravilloso que Dios permitió dejarnos a través de su palabra. Para que nosotros lo conociéramos y tomáramos una decisión. Bueno, yo sé que hay muchas otras cosas más que decir al respecto. Pero aquí está la invitación que Dios le haría a cada uno de ustedes. Vengan a mí. Vengan a mí. Y yo os haré descansar. Yo sé que pueden haber muchas preguntas, pero vienen después. El mensaje más importante es el que yo acabo de comunicar. Y decirles a ustedes para que se acerquen a Dios. Muy bien. Podríamos seguir, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Y si alguien está interesado, bueno, vaya a la Biblia, a su Biblia, hay varios pasajes relacionados con este tema.
Vamos a despedirnos con una oración y vamos a presentar algunas necesidades que hay en Colombia. Conozco una persona familiar de una hermana de nuestra iglesia que está con COVID. También tengo a mi hermano mayor, a mi sobrino y a su esposa con COVID en Chile. Están recuperándose. También tengo a mi suegra, que ella, yo creo que va a partir luego en estos días, ya con sus 92 o 93 años, una hija del Señor. Ella está esperando que el Señor abra sus brazos para partir. Así que, y por las necesidades que tengan ustedes, ¿no? Sigamos orando por aquellos que están con problemas de trabajo, problemas de salud y de cualquier tipo. El Señor los conoce. Así que oremos y con esto nos vamos a despedir. Amado Dios, en esta mañana, después de haber refrescado nuestra alma con tu palabra, con esta verdad maravillosa de la vida eterna, Señor, no podemos menos que decirte gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida eterna que me has dado en Jesús. Bendito Dios, yo te pido, si hay gente que aún no lo ha entendido, tú sigas trabajando en el corazón y en la mente de esas personas. Y si alguien ha hecho esta decisión, recíbelo, Señor, y dale convicción de pecado en su vida y dale convicción de pertenencia de que Él es un hijo o una hija tuya. Bendito Dios, también dejamos delante de ti, a los pies de la cruz, todas nuestras necesidades. Necesidades emocionales, necesidad de familia, necesidad de trabajo, necesidad de paz, necesidad, Padre amado, de sanidad. Oramos, Señor, por todas las necesidades de aquellos que están escuchando este mensaje. Señor, esperamos en ti, confiamos en ti y te damos una vez más gracias, Señor, porque nuestra vida está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.